podia ter decidido o partido para nós outros, falhamos, e depois, por um desmérito nosso, nos metem um gol, e tínhamos que correr detrás, atacamos, tentamos por dentro, por fora, e por arriba, por abaixo, pero não houve maneira. Logicamente, dimos algumas contras, que é normal, pero eu creo que el equipo hizo un buen trabajo, pero a la hora de empujar nos empujamos y perdimos, y hay que seguir trabajando. Lo avisaste en la feria, que aquí Oba es un campo complicado, que el Cruso tiene más potencial de lo que marca la clasificación, a pesar de que estuvimos sometidos en el segundo tiempo. ¿Este era el Cruso que tú te esperabas? Sí, porque era un equipo con calidad. Después sus entrenadores fueron mis compañeros y pidieron que imaginaba, ¿no? Intensidad, agresividad y después calidad ellos tienen. Entonces se demostró. Yo creo que fue un partido bonito para los dos lados. La gente que vino seguramente le gustó el partido. Lógicamente nosotros cabreados porque perdimos el partido. Tuvimos, no conseguimos. Enhorabuena para ellos. Somos conscientes que este tipo de preguntas que voy a realizar es un poco comprometida para el que está ahí, pero ¿tú cómo viste el gol que anularon al Cruz? Porque si el defensa la toca para atrás, nunca es fuera del juego. Sí, la verdad que parece que tocó un defensa. No sé si le pitó fuera de juego antes de esa jugada. Entonces, lógicamente, está bien anulado. Pero si fue después, lógicamente, está mal anulado. El segundo tiempo demostrasteis que tenéis una gran caja torácica y tenéis gasolina para el rato. Bueno, eso espero. Nosotros tenemos ahí un excelente preparador físico que eu creio que estamos contentos, com nenhuma lesão muscular, e estão treinando bem, correndo bem, e agora é acertar na porteria para conseguir os goles que nos dê a vitória. Pero eu estou contento com o trabalho del equipo y del trabajo de mi ayudante, ¿no? Tal vez en un segundo tiempo, cuando nos estabais sometiendo muchísimo, colgasteis muchos los balones, pero parece que os falló el juego aéreo, ¿no? A vosotros. Sí, la verdad que nosotros somos más de combinación y juego por abajo. Nosotros tuvimos una de Ricky que se entró y estaba Alisson solo y la falló por abajo, y después igual las prisas intentas jugar un poco por abajo, por arriba, pero es normal porque un equipo que va perdiendo y necesita ganar o empatar por lo menos. Las prisas lo mejor nos hizo jugar algunos balones por arriba, pero la verdad que me gustó porque circulamos el balón rápido, jugamos por fuera, creamos oportunidad, pero otro día será. Habéis sido un equipo muy valiente en el segundo tiempo, porque a pesar de que nos habéis sometido, lo insisto otra vez, pero tuvimos dos ocasiones muy claras, ahí arriesgasteis y hay que ser sinceros, igual merecisteis un poco más de premio. Bueno, la verdad que yo creo que la jugada clave fue el 0-1 con Mario saliendo solo con el portero y no consiguió meter. Entonces, si hubiesen metido los nervios y todo para ellos, pero eles acertaram numa pérdida nossa, que foi mais desmérito nosso, aproveitaram, e depois é uma equipe que tem qualidade, tens que jogar, arriesgar, e eles transitaram e criaram problemas. Mas eu creio que foi um partido para os dois lados. O empate seria justo, a vitória nossa seria justa e a vitória deles também é justa. Então não há que não adiantar e tentar melhorar para o próximo domingo. Muchas gracias por tu declaración.